Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, por haber venido a estas jornadas de CES Nacional que se realizan en la región de Murcia. Y bueno, yo quería saludar pues a los compañeros, a las autoridades que han venido y a los compañeros tanto de CES como de la OMC. Bueno, aquí el tema que nos ocupa es un tema de calado y de que estamos viendo que cada vez hay más agresiones o más violencia contra los sanitarios. Se está convirtiendo en algo muy frecuente y parece que hasta los compañeros lo están interiorizando y piensan que eso es su día a día, que es lo normal, que tienen que aguantar, que tienen que es, bueno, pues se van a su casa y ellos solos ya se van mejorando de la superagresión que han tenido o la afrenta que han tenido. Y bueno, esto es un tema que tenemos que cortar, que atajar de raíz. Llevamos ya muchos años en esto y nada más lejos de la realidad. Vemos que cada día son más frecuentes y que cada día son más. Esta situación ha entrado en una espiral de violencia sin fin. Entonces, no tenemos que seguir por este camino. Nosotros en las reuniones que hacemos, en las concentraciones, cuando vamos a visitar a los compañeros a algún centro de salud o al hospital que han tenido alguna agresión importante, lo que les decimos es que tienen que denunciar la agresión y tienen que denunciar a la Administración también, y que sea la Administración la que ponga las denuncias en la Guardia Civil o en la Policía, porque ya bastante tiene el agredido como para tener que ir al cuartelillo de la Guardia Civil o el de la Policía a poner la denuncia. Bueno, sin más preámbulos, os voy a presentar al ponente, Jorge Curiel López de Arcaute. Es médico de familia, es un referente a nivel de violencia a sanitarios a nivel nacional, es secretario técnico de Salud Laboral de CES Castilla-La Mancha y de CES Nacional, tiene varios máster en salud laboral, es técnico superior en prevención de riesgos laborales y delegado de prevención con más de 25 años de experiencia. Y bueno, pues nada más, cuando quieras, Jorge. Buenos días a todos. Os quiero comunicar un poco, es el objetivo de mi ponencia. Lo que quiero es que hagamos una introspección cada uno, porque lo que yo voy a contar, me imagino que como aquí ya estamos la mayoría talluditos, lo hemos vivido. Entonces, lo que quiero es que cambie la forma de actuar ante esas vivencias, ¿vale? Creo que os reconoceréis muchas veces en cosas que voy a poner y el objetivo de mi ponencia es que entendamos que la salud nuestra es lo prioritario. Lo prioritario en el Sistema Nacional de Salud no es la salud de los pacientes, es la salud de sus profesionales. Porque si los profesionales no están sanos, no podemos garantizar la salud de los pacientes, ¿vale? Y la culpa de que esto ocurra no es de los pacientes. La culpa tiene otros nombres, las causas hay que identificarlas y hay que abordarlas. Entonces, todo eso que hablamos de la violencia sanitaria, pues bueno, para empezar, siempre que hablamos de violencia sanitaria ya estamos pensando en el paciente que te agrede, que te insulta, que la violencia sanitaria va mucho más allá de la agresión de un paciente, va a la agresión que vivimos día a día en nuestros puestos de trabajo, cuando ya te da miedo a ir a trabajar, cuando no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, cuando parece que es que yo no sé si me he equivocado de profesión, yo no sabía que esto era así, si sé que esto es así, igual no me apunto. ¿Vale? Y eso es porque estamos en una situación que no es la que debería de estar y estamos muchas veces asumiendo situaciones y consecuencias que no tenemos por qué asumir. Porque el trabajo, como bien dice el refrán, el trabajo es salud y el nuestro últimamente no lo es. Entonces tenemos que asegurarnos de que lo sea. Yo soy un profesador de la religión de la salud laboral. Vale, la salud laboral creo que es la herramienta más importante que tenemos hoy en día los sindicatos. Creo que no sabemos utilizarla, creo que desconocemos el poder de esa herramienta y lo que tenemos que hacer es aprender. Tenemos que estudiar, ser delegado no es una imposición de manos que un día te dan, ser delegado es mucho más,
tienes que formarte, tienes que ser residente, tienes que hacer la residencia y salir delegado. Y el problema es que no lo somos, pasamos de no saber nada de lo que es el sindicato, al día siguiente eres delegado y ya te dedicas a pelearte con todo el mundo, pero sin tener las armas, sin saber cómo utilizarlas. Y yo lo que os voy a intentar hoy transmitir es que esta arma es la más importante que tenemos, la salud laboral, que es lo primero que debemos hacer siempre cuando nos hacemos delegados sindicales, el empezar a preocuparnos por la salud de nuestros compañeros, por cómo mejorarla, por qué normativas hay, qué legislación, qué obligaciones, ¿vale? Y es lo que voy a intentar un poco detallar. Y luego pues lo hablaremos a lo largo del debate. Bueno, lo primero en este tema, pues lógicamente es conocer lo que es el término de violencia, ¿no? Y lo que es violencia en el trabajo. Tenemos dos grandes instituciones, la Organización Mundial de la Salud y la OIT, que lo definen. Y no es una definición banal, es importante que lo veamos porque nos dice muchas cosas. La OMS dice todos aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos. ¿Cuántos de aquí no han sido maltratados a lo largo desde la carrera, porque nos tenemos que remontar a una carrera en la que tenemos un nivel de exigencia altísimo, donde todo el mundo te da por hecho que tú vives, naces y mueres estudiando medicina, que no tienes nada mejor en tu vida que estudiar esa asignatura que te está impartiendo ese profesor, y desde que han hecho el Plan Bolonia ya no os digo, porque ya la guerra es lo que antes era un capítulo de interna, ahora resulta que ya es una asignatura completa donde el que va allí te exige cosas que yo tengo dos hijos, uno ya es médico y otro está estudiando, yo veo sus apuntes y yo alucino, claro. Yo no sé si vosotros los tenéis, pero es que es para alucinar lo que les piden a los chavales que están estudiando medicina. Y para mí ya desde ahí se genera una violencia, porque tú ves cómo están los alumnos de medicina hoy, es para hacer exámenes de salud mental, ¿eh? Os lo digo seriamente, porque el nivel de competitividad, el nivel de exigencia, cómo se dan las clases, así claro, luego ves algún número 1 del MIR que te dice, no, si yo no he pisado por clase en toda la carrera, porque no me extraña, es que es normal, es que dedícate a estudiar y a preparártelo tú, porque la verdad es que lo que se está haciendo a veces raya el maltrato, ¿no? Pues eso pasa en la carrera. No voy a hablar ya de la especialidad, porque lo que pasa en la residencia yo creo que lo habéis sufrido todos. No hace falta que os lo cuente, salvo algún privilegiado que haya hecho una residencia en un lugar de vacaciones. Normalmente no es un lugar de vacaciones y el trato que reciben no es el más adecuado. Amenazas, ataques en circunstancias relacionadas con el trabajo, implicación que sea amenaza explícita o implícitamente. ¿Cuántas veces no hemos recibido esas amenazas explícitas o implícitas? A tu seguridad, a tu bienestar y a tu salud. Es decir, violencia es todo lo que se ejerza contra ti para causarte miedo, para causarte daño, Eso es violencia y lo tenemos que saber y eso no tenemos que permitirlo. Y eso no se cambia porque me paguen más o porque me aprueben la residencia o porque el día de mañana me digan no te preocupes que te vas a quedar en el hospital, que yo te voy a proteger, tú vas. Eso no se cambia. Vale, entonces no tenemos que aceptar ese chantaje. ¿Qué dice la OIT? La OIT lo define como toda acción, incidente o comportamiento, o sea, entra también los comportamientos, que aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada. ¿Cuántas veces no nos han humillado? Sí, amparándose en que si te has equivocado al hacer un diagnóstico, que no tenías que haber pedido una prueba o que no sé qué, pero una cosa es corregir a una persona y enseñarla y otra cosa es humillarla. Y esto en nuestra profesión se hace muy frecuentemente y delante de todo el mundo. ¿Cuántas veces nos humilla a la gente en una sesión clínica? Es normal, es que es el R1, el pobre no sabe, nos reímos todos del R1, del R3, o estas cosas, esto yo no creo que me esté inventando nada, pues esto es violencia y lo vivimos como algo normal. No, pobrecito, es que así aprende. ¿Cómo que pobrecito que es que así aprende? O sea, es que de verdad, muchas veces yo digo, no hace falta ir a buscar al enemigo fuera porque lo tenemos ya en casa, ¿eh? Los primeros enemigos de los médicos somos los propios médicos. Y entonces o nos empezamos a plantear que nos estamos equivocando y que décadas de hacer esto mal nos han llevado a donde estamos, que ya solo falta pues que la enfermería sean nuestros jefes, que ya en muchos sitios lo están siendo, porque como nosotros nos dedicamos a pegarnos, pues no pasa nada, ya vendrá otro que nos pondrá todo en orden, porque somos como niños maltratados que se pelean entre ellos. Pues bien, no te dice, mira, esto no les hables porque no se ponen de acuerdo entre ellos, vamos a poner otro distinto de fuera que los organice. Pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esto de la violencia va mucho más allá de lo que pensamos, de lo que tenemos sistematizado, porque además nos manipulan
cuando hablas de violencia, si os dais cuenta, Observatorio de la Violencia Sanitaria, y siempre sale lo mismo, las agresiones de los pacientes y las agresiones internas, ese director médico que te amenaza, ese jefe de servicio que se cree que tiene un cortijo y que él reparte trabajo, contratos y todo lo que quiere, yo creo que todos lo conocemos. Eso es una violencia que estamos permitiendo, que yo no sé por qué lo estamos permitiendo. De hecho, los políticos ya están intentando que las jefaturas de servicio y tal sean de libre designación, jefatura de sección, servicio y coordinadores de los centros de salud, para así poder tener a ellos allí, a sus mercenarios, dándonos órdenes y haciendo de capataces de la plantación. ¿Lo vamos a permitir o nos vamos a poner serios ya de una vez? Porque esto, al final, tiene sus consecuencias, y las estamos padeciendo ya. Entonces yo creo que tenemos que aprendernos bien estas definiciones y hacer una información y una formación desde, como tú muy bien decías, hay que ir a las universidades, hay que ir a las facultades y decirles, chicos, os voy a explicar lo que es la medicina y cómo tenemos que trabajar. Porque si no, nadie te lo va a contar. Somos unos peleles que nos peleamos en el bachiller para sacar una nota, luego en la universidad para adelantar a nuestros compañeros en las notas de eso, porque luego hay que hacer el MIR, luego en el MIR, luego nos pasamos la vida peleándonos, pero nunca sabemos qué tenemos que hacer al día siguiente, ni cómo hacerlo. Entonces, es fundamental que sepamos que esto no se tiene que tolerar ni un día más y que, como os voy a enseñar, hay herramientas más que de sobra para que un gerente, un director médico no te acojone cuando estés delante de él. Al revés, si sabes defenderte, lo posible es que el que se acojone sea él. Y perdonar las expresiones. Pero cuando sabes de esto te va muy bien, porque vas con mucha seguridad, incluso hoy ya en día con los móviles que graban y eso es que es genial. Porque ellos están tan endiosados, tan soberbios, que te pueden decir una serie de barbaridades de todo tipo, y además ahora estáis muchas mujeres y muchos son hombres que están en otra época medieval, y puedes tener una grabación de lo más divertida para que luego se la puedas llevar a un fiscal. Entonces, esas cosas dan mucho poder. Hay que aprender a utilizarlas. ¿Vale? Seguimos. Algunos datos. Lo sabemos, ¿no? Hay un aumento preocupante. Aquí llevamos décadas en que cada vez todo el mundo se considera con derecho a pegarnos, a insultarnos, a amenazarnos, tanto desde la parte de la propia institución como desde fuera. Parece que somos los pimpones. La culpa de lo que pasa en la sanidad es de los médicos. Yo creo que eso ya es algo que está metido. Las listas de espera son culpa de nosotros, que somos unos gandules, lo que no nos diagnostiquen bien es culpa nuestra, o sea, todo es culpa nuestra. Todo es culpa nuestra. Te pegan los pacientes, te pegan los gestores, increíble. Ya las agresiones pueden ser físicas o psicológicas. Depende, los pacientes suelen ser mucho cuando salen de tipo físico, porque los pobrecitos a veces no les da para hacerte el acoso psicológico, también los hay muy listos ya y también te hacen el acoso, pero los gestores, vamos a ver, es lo que practican. El acoso psicológico, esas amenazas, bueno, gestores y tutores y bueno, ¿qué vamos a hablar, no? Solo se conoce una parte minoritaria. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Hay que quitar ese miedo. El problema que tenemos es que lo padecemos, pero luego esto no existe. Luego decimos, somos profesión de riesgo. Dice, ¿de riesgo por qué? Si tú te vas a ver la incidencia de las enfermedades profesionales, de los accidentes de trabajo, y no existen. La mayoría de los médicos estamos de baja por enfermedades comunes, de todo tipo, ansiedades, depresiones, pero porque somos unos flojos, porque discutimos mucho en casa, porque nuestros hijos son muy capullos, pero realmente por temas laborales, si os dais cuenta, yo de aquí no sé cuántos habréis hecho declaraciones de partes de accidente, de enfermedad profesional, de todo eso. Además, por si acaso a alguno se le ocurre, ya tenemos unos servicios de prevención que muchas veces ya se encargan de que eso no ocurra. Y por si acaso ocurre, ya hay unas mutuas, porque en la mayoría de los servicios de salud han decidido contratar el tema de contingencias laborales con mutuas para que esos también se pongan en medio y no consigas esa reivindicación de que se reconozca tu accidente laboral o tu enfermedad profesional, con lo que esto de la violencia es poco menos que una entelequia, que alguien vaya y reconozca que estás siendo acosado en el trabajo o que te están haciendo cuestiones violentas en tu profesión, ¿no? Pero luego, cuando salen las estadísticas internacionales, pues más del 50% de los sanitarios ha tenido realmente alguna experiencia. De ese 50%, prácticamente ninguno habrá comunicado nada. Y si nos comparamos en el ámbito laboral general, resulta que mira que hay profesiones y mira que hay profesiones fastidiadas. Pues más del 25% de toda la violencia laboral que hay en todas las profesiones la tenemos nosotros. Es increíble, o sea, realmente nos están maltratando.
Resulta que tú estudias medicina porque crees que vas a ser un privilegiado y todo el mundo te pega. Te pegan de arriba, te pegan de abajo, te pegan del lado, te pegan de abajo. O sea, porque encima está demostrado. Tenemos un problema y no es que no sepamos nuestra profesión desde el punto de vista científico, es que somos los peores médicos de nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a que tenemos que cuidarnos mejor a nosotros mismos. Dos tipos de violencia, la violencia laboral interna, que es en la que yo hoy me voy a focalizar más, ¿vale? Que es aquella que aparece entre trabajadores de la misma empresa, de diferentes empresas que prestan servicios juntos, y entre trabajadores y empresarios, en nuestro caso, pues con directivos, mandos intermedios y demás. Y la externa, que es la que siempre sale en todos los medios de comunicación y demás, y que además nunca es culpa de la institución, ¿vale? Porque siempre es culpa de un descerebrado que es que te ha amenazado o te ha hecho no sé qué. Claro, porque tú te lees los estudios de violencia y realmente dices, bueno, ¿y las causas? No, que está disconforme con, como antes muy bien habéis dicho, la principal causa es la disconformidad con la decisión del médico. Dice, ya, y más allá, ¿y por qué está disconforme? Ah, eso ya no se investiga. No, es que igual está disconforme por algo y deberíamos investigar. Yo veo los informes tanto de la OMC como del Observatorio Nacional de la Violencia del Sistema Nacional de Salud y no sé, nunca se analizan las causas a fondo, nunca se proponen medidas, nada más que postureo. Vamos a salir todos a hacer, eso de salir a hacer una manifestación en solidaridad con el agredido, al día siguiente le vuelven a partir la cara en su centro de salud. ¿Qué es lo que está pasando? Hacemos ese tipo de actos de postureo, pero al día siguiente ha cambiado algo en el centro de salud, en el hospital, no se ha puesto nada. Al día siguiente otro va y te puede hacer lo mismo. Entonces, ¿las causas se han analizado seriamente y se toman medidas? Nada. Las listas de espera cada día son más grandes, los pacientes cada día tienen más derechos y nosotros somos menos. Tenemos un problema. Tenemos un problema que tenemos que afrontar. ¿Factores que pueden ser? El entorno, lógicamente, el entorno afecta, el trabajo, el agresor, los factores institucionales. Aquí es donde ya entramos a hacer realmente prevención. Oye, que sí, que nos agreden de todos los lados, pero vamos a ver por qué. Entorno, economías inestables, es verdad, yo puedo estar ejerciendo en una zona difícil, tal, en zonas deprimidas, zonas con alto índice de criminalidad. Vale, el trabajo, y aquí os va a empezar a sonar mucho. Estilos de gestión rígidos y autoritarios. Esto se hace porque lo digo yo, que para eso soy el sultán de Brunei, porque tenemos muchos de estos en nuestra profesión. Que se hace porque lo digo yo, ya está. Y no se te ocurra decir nada. Y además depende del escalón jerárquico que tengas, tienes derecho a decir algo o no. Porque no se te ocurra decir algo si eres el R1. Y si eres el estudiante de medicina que está rotando, bueno, ese ya. Entonces, ¿qué estás diciendo? Presiones para incrementar la productividad. Oye, esto va mal, ¿eh? Tenemos una lista de espera, hay que ver más pacientes. Estos hay que verlos como sea. Esto yo no creo que me esté inventando nada. Plantillas inadecuadas, eso ya es la cuestión de cada día. ¿Por qué hay plantillas inadecuadas? Porque como seguimos tragando todo, pues ¿para qué voy a poner más si me lo estoy ahorrando? Ya me gastaré el dinero en otra cosa, que en sanidad y en plantillas no hace falta. Trabajos en solitario, pequeños grupos. Nos aíslan, nos enfrentan, es dificilísimo que hagamos propuestas conjuntas. Al final aquí cada uno se busca su pequeño huertillo para cultivarlo y así nos están robando las manzanas todos los días. Claro, como que cada uno está cultivando el suyo, pues tenemos un problema. Trabajos nocturnos, ¿qué os voy a decir? El nuestro es nocturno en festivos, fines de semana y puentes. Trabajar con público es lo que hacemos, cada vez más. Y además ahora ya, por si acaso teníamos pocos con los nuestros, nos los traen de fuera, nos apuntan para que atendamos a otros que no tienen, pobrecitos, sanidad en su país y entonces nos los traen. Pero hacemos un plan con una memoria económica para poder dotar de recursos, para atender a esa gente que yo estoy a favor de atender. No, aparte de los tuyos, ahora vas a atender a los de no sé dónde. ¿Y eso cómo se hace? Pues empezamos a tener problemas con el público. Trabajar con ciertos colectivos, enfermos mentales, criminales, lo tenemos, ¿no? Retrasos, errores, incumplimientos, todo esto nos complica nuestra vida y favorece la violencia, está claro. ¿Por qué? Al final, como os decía, somos el foco de todos. Los agresores, pues es verdad, los agresores tienen sus perfiles. Es verdad que hay un problema psicológico, sí, pero es que para ser, por ejemplo, un mando intermedio o que te nombren director médico o gerente, ¿alguien hace una evaluación psicológica de estas personas?
de sus perfiles, para ver si no tienes un maltratador en potencia al que además le vas a dar una varita de mando para que arrea todo el que tiene alrededor, porque es lo que haría cualquier empresa responsable, ¿no? Hacer unos psicotécnicos, unos perfiles psicológicos, a ver si esa persona reúne las características adecuadas para el cargo que le vas a dar, porque si no puedes nombrar a un descerebrado consejero de sanidad. Dice, y luego nos tiene a todos locos, claro, algunos lo hemos padecido, o gerente o director médico, porque es que es curioso además como compañeros que hasta ayer protestaban y les dan un cargo de esos y al día siguiente es como Darth Vader, se han pasado al lado oscuro. Y ya todo lo que ocurría resulta que se les ha olvidado. Entonces, y claro, esto tiene un coste en lo que estamos haciendo. Y la violencia es continua, porque además son gente que lo tiene muy claro. Ausencia de responsabilidad individual, es igual, el agresor, si yo haga lo que haga, no voy a pagar yo, lo va a pagar una institución. Eso lo estamos viviendo todos los días. Jorge, a mí me hacen algo... Jorge, te faltan 5 minutos. Vale. Entonces, todas estas cosas están ocurriéndonos, tenemos que meter mano a ello, ¿vale? Factores institucionales, los peores que tenemos. La violencia es algo que va implícito en el cargo. O sea, tú eres médico, si además eres mujer y encima estás en primaria, es que es raro que no te encuentres una bofetada, coño, ¿por qué? Es que tú lees eso y parece que dices, no, si es que te ha tocado. Pues no. Que luego que eso no se puede prever, porque claro, que no puedes impedir que un loco entre en la consulta y te pegue. Hombre, pues claro que puede prever. ¿Cuántos locos han entrado en la Consejería de Sanidad y han pegado al consejero? Ninguno. Dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué al consejero no se le ha ocurrido a ninguno y a mí sí? Coño, porque a mí puede entrar cuando quiera, llega hasta mi despacho y además ya me has preparado una sala en la que no me puedo salir porque como estoy entre la mesa, la impresora, el ordenador y no sé qué, el tío solo tiene un medio metro que es por donde entra el agresor, te infla y se va. Claro, si es que no tienes opción de salvarte, si es que te han acorralado además, pues alguno se quería desfogar, ya está. Y luego la ausencia absoluta de política de empresa, no se previene la salud, o sea, la violencia laboral para nada. Importante, los principios. ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice que tenemos derecho a realizar nuestra actividad sin que esto ocurra. ¿Por qué lo toleramos? Si la ley está de nuestro lado. Esto es como tantos maltratos que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? A mujeres, no tenemos por qué tolerarlo. Pues señores, vamos a dejar de tolerarlo. Tenemos derecho a una protección eficaz. ¿Por qué lo he puesto? Pues porque lo dice la ley de prevención y porque no dice derecho a protección y ahí se acaba la frase. Dice eficaz. Es decir, que si no es eficaz y a mí me pegan, me insultan, no me agreden, el culpable es el que me tiene que proteger. No es el agresor, es el que me tiene que proteger. Entonces, señores, esto es un sindicato, vámonos a por el que está incumpliendo. Y vámonos personalmente, ¿para qué? Para evitar eso que ponía al principio de que como yo no tengo responsabilidad individual. No, sí que la tienes, porque tú tienes la obligación de protegerme eficazmente y no lo haces. En mi centro ya han pegado 3 veces, se acabó, vámonos. ¿Quién es el responsable? El gerente, pues vamos a por él. Que responda y ya verás como cuando empiece a haber demandas en los tribunales por prevaricación, por atentado contra la salud de los trabajadores y tal, y el tío se esté jugando que le inhabiliten 10 años, que le puedan meter a la cárcel, que no sé qué, se lo va a pensar, va a decir, casi que te voy a poner un vigilante jurado, aunque igual el presupuesto no me cuadre, pero te lo voy a poner. Pero claro, si al final la denuncias al servicio de salud y dentro de no sé cuánto, después de 300 tribunales, 18 recursos y tal, condenan a que todos paguemos no sé qué dinero, porque lo que paga el servicio de salud lo pagamos todos, pues tranquilos, vamos a seguir aguantando. Que no, que hay que ir a por los que incumplen, ¿vale? Seguimos. ¿Esto qué implica? Pues que tiene que adoptar las medidas, tiene que protegernos y tiene que hacer eso que dice ahí, información y formación. Los servicios de salud tienen una obligación con todos los trabajadores que es informarles y formarles, ¿vale? No lo hacen. ¿Por qué? Porque no les interesan. Coño, te voy a enseñar yo que tú tienes unos derechos, cómo protegerlos. No lo hacen. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros, el sindicato. Ya está bien, no perdamos el tiempo. Vamos a decirles a nuestros compañeros cómo tienen que hacer para que nadie les pueda amenazar en su trabajo, para que nadie les pueda chantajear, para que no tengan por qué soportar insultos, amenazas de pacientes, de otros compañeros, de jefes. Vamos a enseñárselo. Ya verás cómo esto mejora. Sí, es muy sencillo. Yo se lo enseñé a mi hijo cuando hacía el MIR, hizo un MIR totalmente distinto de todos sus compañeros. Y no hizo falta llevar al gerente al juzgado, porque solo hizo falta avisarle de que podía acabar allí. Se acabó. Pues vamos a hacerlo. Seguro que a nuestros residentes les interesa. Sigo. Principios. Estas son cosas que hemos olvidado. Dignidad. Dignidad, confidencialidad, imparcialidad y equidad, ¿vale? Tenemos derecho a todas estas cosas.
Esto se viola continuamente en nuestro puesto de trabajo. Tenemos que prevenir, detectar, minimizar esas consultas y adoptar medidas correctoras y de protección. Y no se hace, lo que os decía, pasa y no se hace nada. Estos dos lo están estudiando, pero de ahí no salen más propuestas que si incrementamos en la ley penal los castigos a los agresores y tal, pero en el fondo las causas, la etiología real de esto no se está analizando y no se está abordando. Conclusión, cada año nos agreden más. Y después nos estamos equivocando, claro, porque no estamos yendo a la etiología. Perfil profesional, yo creo que no hace falta que os lo cuente, esto es de la violencia externa, ¿vale? Me lo salto porque esto lo conocemos todos. Podemos ver cosas interesantes, por ejemplo, el 90% es en el ejercicio público. ¿Alguien se ha pensado por qué te pegan más cuando estás trabajando en el público y menos en el privado? Yo lo tengo claro, ¿no? Yo lo tengo claro. ¿Se hace algo o no? ¿Por qué? Entonces, son cosas obvias. E interna, que es a la que más me preocupa y que creo que es la que debemos abordar ya, desde ya en el sindicato, porque además esta violencia es la culpable de lo que luego nos pasa con nuestros pacientes, porque es la propia institución la que fomenta esas. Si yo como institución estoy creando unas expectativas en mis pacientes, unos derechos a barra libre, pero luego no estoy poniendo los recursos y tal, al final, por un lado, estoy cometiendo violencia interna con mis profesionales a los que estoy explotando, estoy maltratando, les estoy exigiendo que desarrollen unas cargas de trabajo, unas condiciones que son inasumibles y además les estoy enfrentando con esa población. Y yo como médico de primaria me he visto 1000 veces, después de una agenda que no hay Dios que se la coma, que te has sentado a las 8 de la mañana, son las 3 de la tarde y no has podido ni mear, te vas a ir corriendo porque ya son las 3 y pico de la tarde y se ha acabado tu jornada y tienes gente en la puerta diciendo que le tienes que ver porque es urgente. Y tu jornada se ha acabado. ¿Y eso quién lo fomenta? La institución, que no ha reorientado esa demanda urgente a otro sitio, que nos ha dicho a sus pacientes que no tienen derecho a ir a mi puerta, porque yo no veo a la gente llamando en la puerta del consejero a decirle, oiga, que hay una lista de espera grandísima que quiero que me operen mañana. Yo eso no lo veo, pero sí que lo hacen en la puerta de nuestras consultas. Eso es violencia institucional, porque saben y no hacen nada. Y tú tienes que enfrentarte a ese conflicto de me quedo y le digo a mi hijo que voy a buscarle una hora más tarde o que vaya su padre o su madre o su abuelo, o me voy y tengo aquí un follón de que igual hasta acabamos con las manos, ¿no? Entonces, esto hay que cortarlo, ¿vale? Tenemos la normativa que nos protege, la ley de prevención de riesgos, se está incumpliendo, la incumplen los servicios de prevención, es una cosa que desde el sindicato tenemos que abordar. El servicio de prevención no puede poner como excusa que no tiene más medios, que los pida. Y si no, que externalicen la prevención. Pero lo que no puede ser es que los trabajadores tengamos que estar esperando para que evalúen nuestro puesto, para que hagan nuestra vigilancia de la salud, para que pongan medidas. No, porque la protección tiene que ser eficaz y tiene que ser ya, ¿vale? Las evaluaciones de riesgos psicosociales no las quieren hacer nunca porque, claro, cada vez que hacen una evaluación de riesgos psicosociales, que es donde se identifica la violencia interna, eso es un desastre. Eso es un desastre. Vale, pues si están incumpliendo, vamos a denunciarles. Y luego, cuando las hacen, no toman medidas, con lo que al final tenemos que acabar denunciando. Todo esto son factores que se valoran en las evaluaciones de riesgos psicosociales, todos los conocéis, la deficiente organización. Nuestro sistema está organizado mal, no, peor. La planificación es inexistente y todo eso lo pagamos nosotros, no tenemos por qué, ¿vale? Las responsabilidades de las administraciones públicas, pues que incumplen la ley. Hacen leyes muy bonitas, pero el mayor delincuente que hay en salud laboral es la administración pública. Se la salta siempre. Se la salta siempre. ¿Por qué? Porque si soy empresa privada, viene la inspección de trabajo y me mete 300.000 euros de sanción y me interesa cumplirlo. Y si soy un hospital, digo que es que el inspector de trabajo no tiene ni puñetera idea de lo que es un hospital. Porque eso me lo han dicho a mis gerentes. Digo, bueno, ¿por qué? Porque no hay sanción. No hay sanción. Conclusión, tenemos que obligarles a cumplirlo. Obligarles a que negocien, a que hagan esa prevención, a que establezcan los medios y a que sigan esas medidas y las evalúen, que es algo que ahora no se está haciendo. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución española, señores. Estamos dejando que se incumplan nuestros derechos a la dignidad, a la integridad física y moral, el derecho al honor y el derecho a la salud en el trabajo. Y esto tenemos que asumir el concepto anglosajón. Es decir, si usted no respeta esto y me causa un daño, va a pagar por ello. Va a pagar por ello. Y va a pagar económicamente, y podéis ver ya la jurisprudencia, donde ayer mismo leía una sentencia de por daños morales 10.000 euros. Daños morales. Por daños físicos son muchos más. Pues, señores, vamos a cobrarnos lo que nos están haciendo. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a cobrarnos esto, lo van a hacer. Porque no les va a compensar.
5.000 demandas de médicos y tengo que indemnizar a cada médico con 10, 15, 20.000 euros, me sale muy caro. Es mejor tener vigilante jurado, es mejor tener más gente, porque eso me sale muy caro. Y es a donde tenemos que ir, ¿eh? Mientras esto sea un problema nuestro, esto no se va a arreglar. El día que sea un problema suyo, esto se arregla el día siguiente. Como todo en esta vida y en España en política, si el político tiene un problema, lo arregla. Si el problema lo tienes tú, date por jodido. Yo creo que todo esto son normativas que las vais a ver y voy a ir a las conclusiones porque esto simplemente lo he puesto para que cuando os lo den pues tengáis claro que las acciones. Señores, la salud tiene que ser la prioridad del sindicato, la salud laboral tiene que ser la mayor prioridad del sindicato. Lo primero que tenemos que formar a nuestros delegados y a nuestros compañeros es en salud laboral, porque mientras no estemos en un puesto de trabajo saludable y seguro, nunca mejorarán nuestras condiciones laborales. En cuanto nuestro puesto de trabajo tenga que ser saludable, se controlen las cargas de trabajo, tenga los turnos que debo de tener, mis condiciones van a mejorar y me van a pagar mejor. Un trabajo, si nuestros residentes están trabajando en unas situaciones absolutamente demenciales, unas condiciones y les pagan 1.000 euros, ¿qué esperas que te paguen a ti cuando seas adjunto? ¿20.000? Si ha estado haciendo el trabajo un residente en esas condiciones por 1.000 euros, no te voy a pagar a ti 20.000, ¿no? Tenemos que ser un poco coherentes en nuestros planteamientos y saber lo que hacemos y las consecuencias que tiene lo que hacemos. Vale, entonces, información y protocolos de protección eficaz. Tenemos que tener protocolos definidos claramente, que sepamos lo que hay que hacer siempre que haya estas cuestiones y que todo esto al final tiene que acabar en los tribunales. Hemos hablado antes de la pandemia, de la enfermedad profesional. ¿Nos la han reconocido? No, no pasó nada, nos inmolaron, les importamos 3 narices y si quieres una enfermedad profesional te tienes que ir a juzgado. Pues vámonos, señores, ¿qué perdemos? Vámonos. Con todos los temas de violencia, vámonos al juzgado, reclamamos la baja, el recargo de prestaciones durante la baja, porque sabéis, y si no os lo digo yo, que si la empresa no ha cumplido sus obligaciones en materia de prevención, cuando estás de baja, tienes derecho a un incremento de las prestaciones durante la baja del 30 o 50%. Oye, que es dinerito, ¿eh? Pues vámonos de baja, cobremos ese 30 o 50% más, si además el daño psicológico, joder, hasta que uno se arregla de un trauma de eso, puede estar 6 meses, 1 año de baja, cobrando el 30 o el 50% más. Yo creo que merece la pena ese año sabático y que lo pague tu gerente o tu director médico que te ha estado fastidiando. En cuanto eso lo hagan unos cuantos, os digo yo que esto se arregla, ¿eh? Yo tengo compañeros tanto en hospital como en primaria donde no les tocan nada, sus agendas están súper limitadas, problemas para irse de permiso nunca, porque es que sale muy caro este tío, es que a la mínima que le tocamos las narices se va de baja, encima te denuncia porque no hemos hecho las cosas bien en prevención de riesgos y espérate que no se vaya a un juzgado y me pida una indemnización. Entonces, hagámoslo, enseñemos a nuestra gente a defenderse, a llegar a los juzgados y no tengamos miedo en poner demandas por prevaricación, por atentado contra la salud de los trabajadores, porque así se nos respetará. Y yo creo que esta es la mejor arma que tenemos y es lo que yo quería deciros. Cambiemos el chip, lo más importante es nuestra salud, tenemos normativa para poder defenderla, pues defendámosla. Defendámosla y en esto dejemos de mendigar mejoras laborales que podemos conseguir a través de este sistema. ¿Vale? Porque yo puedo limitar mi agenda de trabajo solo a través de esto. Yo puedo dejar de hacer mañanas guardias si no quiero hacerlas solo a través de esto. Entonces, ya estamos fuera de tiempo, Jorge. Acabo. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención? ¿Queréis hablar? ¿Queréis hacer algún comentario? Sí. Yo os digo una cosa, he puesto esta diapositiva porque tú dices a veces, para los años que me quedan a mí me merece la pena, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo 2 hijos que han tenido la desgracia de elegir ser médicos y me niego a que pasen lo que yo he tenido que pasar. Entonces, si yo no encontré a esa gente para que me defendiera, yo creo que mis hijos sí lo tendrán. Y dentro de 30 años no estén como estoy yo ahora, ¿no? Entonces, por eso os he puesto esa diapositiva. Y creo que esos líderes tenemos que ser los que estamos hoy aquí. ¿Vale? ¿Os he socado o repartimos algo?
principal es que el principal productor y ejecutor de violencia es la administración. El problema, a nuestro juicio, es que nosotros estamos, obviamente, como representantes de los trabajadores, del lado de los trabajadores, no podemos estar en ningún otro lado. Pero entre nosotros y la administración, que es el agresor, en este caso, está la ley de prevención de riesgos laborales y el servicio de prevención de riesgos laborales. O sea, aquello que en principio debería mediar entre los trabajadores y la empresa, en este caso la empresa agresora, sirve también como escudo para la empresa. Y si es asunto, si le pedimos informes, nos dan todos los informes que sean necesarios. No tienen problemas en emitir informes. O sea, nosotros tenemos algún servicio de prevención en la provincia que es capaz de decir que tiene el 90% de la población de trabajadores controlados. Ahora, al final, el asunto es tan raro, por llamarlo tan complicado, por llamarlo de alguna manera, que nosotros incluso nos estamos prestando, estamos trabajando para que la administración maltrate al médico del trabajo, que es el que dirige el servicio de prevención de riesgos laborales. No pueden contratarle ayuda o soporte en parte por la situación, por los requerimientos y de todas partes que hacen. Del diablo, que no quiero serlo. E incluso cuando judicializamos, ya no estamos pensando en nuestros afiliados, porque en principio no tenemos afiliados abogados. Pero incluso cuando judicializamos y sobrecargamos los juzgados de trabajo con nuestras demandas, también entonces nos prestamos para que el sistema siga maltratando. ¿Acaso es perverso pensar que la ley de prevención de riesgos laborales del 95, en vez, en este momento, de estar protegiendo a los trabajadores, esté sirviendo de coraza para que los trabajadores sigan siendo maltratados? ¿O piensas tú que es posible hacer un cambio al respecto? ¿Que es necesario mover los cimientos de la sociedad para que esa ley sea actualizada, que es la ley además, la ley más nombrada, más trampeada y con más papeles de todo el Estado español, sea actualizada y sus reglamentos, sus formas de trabajar y de emplearse en la realidad encuentren una forma también de evadir la trampa que permanentemente le hacen? Gracias. Vamos a ver, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España no es un invento español, ¿vale? Viene de una directiva comunitaria que España incumplía y que al final decidió hacer una ley cuando ya se le había pasado el plazo de transposición. Luego, yo creo que es una buena ley. Lo que tú me dices de que es que el servicio de prevención no tiene los recursos necesarios, pero el servicio de prevención no tiene los recursos necesarios y lo que tiene que hacer es decirlo. Y decir que no tiene los recursos, igual que si yo estoy en mi consulta y tengo más demanda asistencial de la que puedo atender, pues yo lo que tengo que hacer es decir a mi empresa, en este caso al servicio de salud, mire, yo tendría que ver a 1000 trabajadores, pero con los recursos que usted me ha dotado solo puedo ver a 200. Hay 800 trabajadores a los que hay que hacer su evaluación de riesgos, su vigilancia de la salud y tal, y usted tendrá que contratar con servicios externos para hacerlo. ¿Qué es lo que dice la Ley de Prevención? No es una excusa. La Ley de Prevención podía ser una excusa en el año 95 cuando se aprueba y de repente a las administraciones públicas les cae la obligación de hacer todo eso con sus trabajadores. Pero es que estás hablando del año 95. O sea, 30 años después no me puedes decir que tú todavía no tienes los recursos necesarios para cumplir una ley, porque lo que me tienes que decir es que no quieres cumplirla. Y el servicio de prevención nunca puede ser una excusa. El servicio de prevención no me puede venir a mí a decir que me quede sin un derecho fundamental, porque ya os he dicho, es la Constitución. Porque es que ellos no pueden hacer ese trabajo, ¿vale? Perfecto, pues haz un informe diciendo que tú no puedes hacerlo y que tendrá que contratar con alguien para que lo haga.
Ah, es que eso supone enfrentarme al gerente. Bueno, y chico, yo qué es que te diga. Cuando yo le digo al gerente que no puedo ver nada más que 30, también me enfrento a él. Lo siento que le siente mal. Es que tenemos que aprender un poquito, perdona, a ser profesionales y a defender nuestra profesión. Entonces, para mí los servicios de prevención ahora mismo, con esa excusa, están siendo uno de los principales problemas que tenemos para que se cumpla la ley. Y con ese falso corporativismo de no voy a hacer lo que tengo que hacer, porque es que si no, el servicio de prevención, perdona, yo no estoy aquí para que el servicio de prevención sea una excusa para maltratar a los compañeros. Él lo que tiene que hacer es sumarse a la corriente y decir, no, yo voy a hacer un informe diciendo que necesitaría tener 2 médicos más, 3 enfermeras, 5 técnicos, y pídelos, chico, y si no, que lo contraten. Seguro que hay un montón de servicios de prevención externos dispuestos a hacer ese trabajo, como hace cualquier empresa. Yo no veo a una gran empresa, me da igual, cualquier empresa de las que hay en España, la Ford, la no sé qué, que incumpla, y tienen muchos más trabajadores que cualquier servicio de salud nuestro. ¿Por qué no lo incumplen? Porque al día siguiente le viene una denuncia de inspección de trabajo de 3 millones de euros. Ya verás tú si contratan trabajadores un servicio externo, lo que haga falta. El problema es que nosotros aceptamos esas excusas, que son excusas, porque la prevención de riesgos tendría que tener un presupuesto propio, que es lo que dice la ley, y no lo tiene. Tú hablas en cualquier servicio de salud de hacer una evaluación, porque ellos ya se encargaron de que la ley reconociera que las administraciones públicas no tienen que auditar, cualquier empresa tiene que auditar la prevención de riesgos. Las administraciones públicas no vaya a ser que nos encontremos una mierda aquí y espérate. Vale, pero sí que tienes que evaluarla y sí que tienes que ver dónde estás. Y tú en cuanto dices, oye, vamos a hacer una evaluación a ver cuántos trabajadores tienen evaluado su puesto, cuántos han sido informados, cuántos... Nunca lo quieren hacer. Tú ves las memorias de los servicios de prevención y son para echarse a llorar. Y hemos visto a no sé cuántos, y hemos hecho, pero son los mismos, son diferentes, y hemos dado no sé cuántos cursos, pero ¿a quién se los has dado? Porque hay una obligación de dar una formación obligatoria que nunca se da. Esto de prevención de riesgos es algo que se apuntan. Oye, el curso no sé qué, el que quiere que se apunte, que no, que esto no es voluntario. Que la salud laboral es obligatoria, que la empresa tiene que cumplirla y además, como decía, tiene que ser eficaz. Si tú al final el resultado es que no me has protegido, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Hombre, ahora no lo tienen porque no les denunciamos, pero ¿qué tenemos que hacer? Denunciarles, si a mí me da igual. Que no me cuentes películas, que es tu problema, chico, que yo tengo ese derecho y tú tienes que cumplirlo. Te salvas que la inspección de trabajo no puede multarte, que es como lo consiguen en cualquier empresa. ¿Qué pasa? Una empresa en España privada que no tenga dinero para prevención de riesgos tiene que cerrar la empresa. Como les he dicho yo a los gerentes, al consejero, digo, ¿tú vas a cerrar el servicio de salud? No, ¿verdad? Pues habilita el presupuesto. Habilita el presupuesto. Pero si no, yo te voy a denunciar por cada uno de los daños que tú ocasiones y te va a salir más rentable, lógicamente, a habilitar el presupuesto. Eso es como lo de, es que no hay médicos en España. Mentira, coño. Todos los años se quedan miles de médicos sin hacer el MIR. Médicos tienes de sobra. Lo que no hay es esclavos. Pero es que no somos esclavos. Y tenemos unos derechos. Y ya está. Que la huida, irse a otro sitio es una opción. Sí, pero yo es que quiero quedarme en España. Pero quiero quedarme en España con mis derechos. Entonces, lo voy a exigir. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Exigirlo, que no me pongas excusas. Que esta ley tiene 30 años. ¿Vale? Hola, soy Marieta, delegada de aquí de Murcia. Enhorabuena, Jorge. Creo que efectivamente estamos en la misma línea. Creo que ese paso hay que trabajarlo, denunciar a la Administración. Al final se traduce en un delito contra los trabajadores, en el momento en que no hay medidas suficientes para no solo que se produzcan, sino prevenir esas agresiones. Esto también enlaza con la consideración del delito. Muchas veces tenemos el escollo de que nuestros médicos son agredidos y esos médicos tienen miedo por motivos X. Entonces, nosotros, como sabéis, todos trabajamos en ello, todos los sindicatos, pero nosotros contamos con el antecedente de que asesinaron a una de nuestras médicos. Entonces, claro, denunciamos no dejamos pasar ni una, y si puede ser públicamente, pero a veces los médicos mismos se retraen, tienen miedo, y es lógico. Con lo cual, ¿qué te parece, Jorge, también la consideración del delito? Porque luego los que se enfrentan, los que denuncian, utilizamos los cauces de la Administración, pero luego las penas son escasas. Y denunciamos al agresor, que hay que denunciarlo. Utilizamos todos los cauces de la Administración. Falta trabajar más en la línea que has mantenido, pero también en la consideración del delito. Porque en el momento en que sea considerado un delito público, el Ministerio Fiscal actúa de oficio. No necesita esa querella del médico.
no ya considerado un delito privado, o ni siquiera un delito semipúblico, sino un delito público, porque al final el atentar contra uno de nuestros médicos en una institución pública tiene que ser considerado así. Pero yo en esto quiero cambiar un chip. O sea, yo creo que el médico, y es una cosa que yo creo que durante décadas nos hemos equivocado, cuando un médico resulta agredido, no debe ser el médico el que denuncia al agresor. O sea, yo te digo ya, como yo soy médico de primaria, a mí un paciente me agrede, pero ¿por qué yo voy a denunciar a ese paciente y enemistarme con él, con su familia, con todos sus amigos, con no sé qué, y al final el que tiene que cambiar de pueblo soy yo, y una leche? Yo denuncio al Servicio de Salud, que es el que me tenía que haber protegido, que no ha puesto las medidas, que además voy a ganar bastante más, porque las indemnizaciones cuando es el Servicio de Salud que tiene que pagar son muchas más altas que si es el paciente, porque además luego el paciente puede ser insolvente, no sé qué. Vale, y si le pone una multa, le pone 400 euros. Coño, con 400 euros el tío al día siguiente va a darme otra torta. Dice, por 400 euros me voy a dar el gusto de pegarle otra a mí de doctor. Pero claro, si la indemnización es del Servicio de Salud y son 20.000 euros, al Servicio de Salud ya no le hace gracia. Entonces, yo creo que ahí nos equivocamos. Mi enemigo, en los casos de las agresiones, no es el paciente. El enemigo es el Servicio de Salud, que es el que nos pone en una situación de conflicto a los médicos y a los pacientes, porque nos lo está haciendo continuamente. Y además, cuando ese conflicto estalla y esos dos se pelean, encima le dice a uno que vaya contra el otro. Dice, pero si eres tú, esto es como el que organiza una pelea de gallos y cuando un gallo le puede al otro, le dice a este gallo, tú que has perdido, denúnciale a este que. Dice, pero hombre, si eres tú el que nos está metiendo en la pelea. Pues es lo que está pasando con nosotros. O sea, nos enfrentan a la población, ellos crean una situación en la que te están enfrentando, porque por un lado la población le están diciendo, tienes derecho, tienes derecho, tienes derecho, tienes derecho. Incluso tú te enteras por los medios de comunicación de que a partir de mañana los pacientes tienen no sé qué. Y dices, coño, si nadie nos ha dicho nada. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Campaña de gripe. Empieza la campaña de gripe y tú te enteras porque lo ha dicho el consejero en la tele. Dices, pero si no tenemos las vacunas en los centros. Y al día siguiente está todo el mundo ya con la cita pidiendo la vacuna. Y parece que es culpa tuya que no esté la vacuna. Y dices, pero en serio, tenemos que ir contra ellos. Y el delito de atentado contra la salud de los trabajadores está establecido en el Código Penal, no me lo invento yo. Y los incumplimientos de salud laboral también. Yo voy a ir contra él porque no ha cumplido ese deber de protección eficaz, no ha puesto las medidas, no las ha evaluado, y no estoy denunciando algo que de repente ha aparecido. No, estoy denunciando algo que lleva muchos años y que usted no está haciendo nada. Y que si nos vamos al origen de las causas, a la etiología real de esto, es que lo está causando usted. Entonces, sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí, por ejemplo, en Murcia hemos conseguido que muchas gerencias tengan una persona física que denuncie en nombre de la gerencia, pero aún así, insisto, o insistimos, no sirve porque al final esa denuncia, aunque la persona, el gerente, se exige que el médico comparezca en el juzgado porque es considerado un delito privado o semipúblico. Lo que tenemos que conseguir entre todos es que sea, de alguna manera, catalogado como un delito público, porque entonces, efectivamente, arremeteremos contra la Administración, contra quien haga falta, pero es que además la consideración del delito implicará además mayores penas para la Administración o contra el agresor, o contra ambos. Bien, pero una cosa es que el agredido vaya como víctima a declarar a un juzgado y otra cosa es que vaya como acusador. Yo lo que estoy diciendo es que yo no tengo por qué ir como acusador. De hecho, en Castilla-La Mancha, desde que hemos empezado con esto, han hecho una ley para que el propio Servicio de Salud sea el que inicie las actuaciones contra. Y inicia de la siguiente manera. Yo hago un parte de accidente cuando me agrede quien sea y esa ya es mi denuncia. Pero yo hago el parte de accidente. Yo no me voy a la Guardia Civil ni a ninguna policía. Yo hago un parte de accidente y comunico la agresión. Y a partir de ahí el Servicio de Salud inicia, primero, en la vía administrativa, una sanción contra esa persona. Y si luego la agresión y sus consecuencias son penales, además luego lo lleva de oficio por la vía penal. Pero ya hay, el agresor ya de entrada se va a llevar a una sanción, que yo tengo muy claro que el Servicio de Salud puede poner sanciones en Castilla-La Mancha de hasta 50.000, 100.000 euros. Es que no son 300 euros de los que te pone el juez por dar una torta, ¿vale? ¿Y por qué lo ha hecho? Porque le hemos dicho que le vamos a denunciar a ellos. Y entonces ellos han dicho, joder, pues yo tengo que cobrar el dinero de algún sitio, porque si no a mí esto me va a salir más caro. Entonces digo, bueno, no te preocupes, yo lo veo por la vía administrativa, tú solo haces un parte de accidente y si luego las consecuencias, una agresión física grave o las consecuencias, pues si hay causa penal, lo llevaré de oficio por la vía penal también, ¿vale? Es que eso es lo que tiene que hacer, pero además poner las medidas. Y te digo, reunión de esta semana con el director gerente de SESCAN, y aquí está mi secretario general y mi vicepresidente.
diciéndonos, bueno, no, es que claro, es que sí hay que... Ahora ya la culpa ya no es nuestra. La última reacción que yo me partía de risa era que es que lo que pasa es que las fuerzas del Estado no hacen lo que tienen que hacer, porque es que les dices que vigilen el centro de salud y al alcalde que a ver la policía municipal y no te hacen caso. Y dices, bueno, pero digo, es que los del Lidl o los del Carrefour llaman también a la Policía Nacional o para que le vigile sus dependencias. No, ¿verdad? Digo, es que tú en la consejería, ¿qué tienes? Digo, es que la policía, y además, si ya hablamos de la primaria, vosotros sabéis que hemos pasado de los pueblos en los que había casas cuartel de la Guardia Civil, donde cada pueblecito tenía su Guardia Civil integrada, donde tú tenías, eso lo he vivido yo, tenías un problema y a los 2 minutos estaba allí la Guardia Civil. Vamos, y daba la vida por ti, porque era su médico. Joder, y además le había salvado a su hijo, lo que fuera. Ahora no hay Guardia Civil, los pueblos están abandonados, dejan una pareja para 500 pueblos y tú llamas y pueden estar atendiendo no sé qué, no sé dónde y tardan 3 horas en venir. ¿En serio esa es la seguridad que me va a proteger a mí? La seguridad la tiene que poner nuestra empresa. Y si no la pone, pues que pague por ello, para que le salga más caro no ponerla que lo que le van a pasar después. Y si vamos, como decía, problema, no hay responsabilidad individual, tenemos que ser valientes y el sindicato tiene que ir a por el responsable. ¿Quién es el responsable de la salud laboral y de la prevención de riesgos en un hospital? El gerente del hospital. Pues vamos a por él. Y tiene nombre, y se llama Pepito, no sé qué, no sé cuánto. Pues a por él. Y cuando ese señor se vea delante de un juez respondiendo de ¿por qué usted no ha hecho las medidas de prevención? ¿Por qué usted no ha hecho esto? ¿Por qué usted no ha hecho lo otro? Y diga, pues se va usted a enfrentar una pena de inhabilitación y tal. Se le acaban las risas, y ese gerente que hasta ahora no daba problemas arriba porque todo iba genial en su gerencia, aquí estamos muy bien, nada, si no aumenta el presupuesto no pasa nada, va a ser el primero a decir, oye, que yo necesito más seguratas, necesito más no sé qué, no jodas que si no luego el que se sienta en el banquillo soy yo. Eso es lo que va a funcionar, porque en cuanto eso pase... Hay comunidades, perdona Jorge, hay comunidades que han implantado las sanciones administrativas. Y me gustaría saber si han dado frutos, si han disminuido esas agresiones, cómo está, porque nosotros aquí en Murcia queremos que se implanten a través de una ley, la ley de salud, que va a salir publicada recientemente, no sabemos cuándo, pero están en vías de, y se pretende que se incluyan en esta ley. Entonces, la pregunta es, ¿tenéis experiencia con sanciones administrativas de alguna comunidad y si realmente son disuasorias o han disminuido las agresiones realmente? Sí, Óscar, de Cantabria. Hola, buenos días. Soy Óscar Pascual, secretario general de Cantabria. En el año 2022 nosotros realizamos una huelga, triste es, pero uno de los puntos principales que exigíamos en esa huelga era la seguridad, que resulta lamentable, pero ponerse en huelga por la seguridad, pues desde luego ya dice bastante. Uno de los puntos que sí que conseguimos, porque es un programa bastante más amplio, cámaras de seguridad, que a día de hoy de las 250 están colocadas simplemente 35, el resto se les olvidó licitar el cable. En esas estamos ahora, pero bueno, parece ser que llegará dentro de poco. Las cámaras están en un almacén y ya digo que en espera de que haya dinero para el cable. Un matiz, cuando hablas de cámara de seguridad, ¿son cámaras que graban o son cámaras que tienen alguien vigilando lo que esa cámara está viendo? Son cámaras de las que tiene alguien vigilando continuamente. Es que esas sí que son de seguridad, las otras son para los forenses. Sí, efectivamente, así es. Eso era un punto. Otro punto eran carteles disuasorios, carteles donde claramente se informaba de las consecuencias que podían tener las agresiones a cualquier sanitario. Con las cuantías incluso de las penas, porque efectivamente nuestra consejería sí tenía la herramienta legal para poder sancionar administrativamente, es decir, para imponer multas de la misma calidad, digamos, que una multa de tráfico. En nuestro caso, de 3.000 a 15.000 euros. Esas eran las cuantías que estaban, digamos, estipuladas. Llevamos un año más o menos con ello en vigor. A día de hoy podría decir que están sancionadas unas 35 personas, más o menos, multas que van en esos rangos. Por desgracia, no ha servido no ha disminuido la incidencia de las agresiones. En el último informe, de hecho, los expedientes abiertos ni siquiera cubrían
a las personas reincidentes, porque tenemos personas reincidentes, tenemos personas que nos han agredido varias veces. Nuestra consejería todavía no ha considerado que eso sea lo suficiente como para sancionarles, simplemente por ese motivo. Pero bueno, vamos con todo un poco, los carteles en los centros de salud, las cámaras, las denuncias que por nuestro sindicato, bien sabe Jorge que estamos empezando también a realizar hacia la Administración. Y respecto a las sanciones, pues yo creo que también, por supuesto, no les puede salir gratis. Eso sí, que sepáis una cosa, la sanción administrativa es siempre y cuando no haya una vía judicial, porque no se pueden realizar las dos medidas paralelas, no se puede sancionar doblemente a una persona por el mismo delito, que quede claro, por la misma falta, ¿vale? Pero si lo que me preguntas es, ¿hemos notado una disminución? No. Bien es cierto que tampoco ha habido una publicidad adecuada de esas sanciones, que era una de las cosas que nosotros exigíamos. Hace 5 minutos he leído un documento que nos ha pasado, que habíamos exigido al consejero, donde él mismo se compromete a hablar con los medios de comunicación en todas y cada una de las agresiones. Bueno, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Yo de todas maneras os digo una cosa, yo creo que la sanción no es una medida preventiva. Entonces, esto es como en la violencia a las mujeres. Si al final el tío se coge y se suicida, yo al final a la mujer no la he protegido. A nosotros es igual. Si a mí me parten la cara y me lo pueden volver a partir al día siguiente, a mí que pague 3.000 euros o 10.000, que encima no me los da a mí, se los da a la Administración, pues a mí no me sirve de nada. Yo es que no quiero que me agredan. Y no solo que me agredan los pacientes, no quiero que me agredan mis mandos intermedios, no quiero que me agredan mis compañeros, no quiero que me agreda mi tutor, no creo que esa violencia existe y que esa violencia genera violencia externa. Entonces, tenemos que acabar con la violencia, pero tenemos que acabar poniendo los medios. La violencia interna, sabéis que internacionalmente, en toda la bibliografía científica, implica que las organizaciones deben evaluarse y ver si su organización es adecuada, si ellos en su propia organización no están favoreciendo que pueda haber violencia interna. Nuestros servicios de salud están organizados de tal manera que lo normal es que la haya. Tenemos que cambiar la organización. O sea, eso que hemos dicho que se mama desde la facultad a la residencia, al después, ese servilismo, ese estrato jerárquico donde el superior siempre puede hacer lo que quiera con el considerado inferior, eso es cultura de la violencia, y eso hay que abordarlo, y eso no se aborda poniendo sanciones de 10.000, sino empezando por organizar esto bien, por hacer una planificación adecuada, porque no se puede acceder a determinados cargos si no tienes un perfil adecuado y no se ve que tú eres una persona competente, no porque seas del partido ni amigo de no sé quién, que es como estamos cada vez más en sanidad. Entonces, eso tiene que ir a la organización. Y tenemos que tener claramente definidas nuestras cargas de trabajo y nuestras competencias. Y no puede ser que yo un día llegue, yo tenía que hacer no sé qué y ahora tengo que hacer otra cosa distinta porque a alguien se le ha ocurrido, porque dice que es no sé qué jefe, que yo tengo que hacer otra cosa. Y eso afecta a otro compañero que además se mosquea porque es que a ti siempre te hacen no sé qué y en cambio a mí soy el que no sé cuánto. Y al final acabamos a tortas y nadie interviene ahí porque es que son cosas de chiquillos, es que son como ya se arreglarán entre ellos. Y es que eso es lo que estamos viviendo y esto implica un cambio absoluto en la organización del trabajo que tenemos en los servicios de salud. Señores, que esto no es una ONG, que trabajamos muchas veces como que fuera una ONG. Te lo dice un médico de primaria que ha hecho de limpiadora, que ponía su coche, que hacía de todo, que yo no, que esta empresa no es mía. Porque desde que entras aquí te dicen que es que los pacientes son tuyos y que las necesidades del servicio son tuyas. Eso es violencia, la necesidad del servicio. ¿Pero cómo que la necesidad del servicio? Oiga usted, ¿qué es eso de la necesidad del servicio? Que usted me tiene a mí como esclavo y que hoy, porque fulanito que tenía guardia no ha venido, ahora yo me tengo que quedar a hacer esa guardia porque alguien tiene que cubrir el servicio. Coño, cúbrelo tú, que eres el gerente. Y si no, ten una localizada para todo el área para que cuando haya incidencias alguien le coges, lo activas, pero porque le estás pagando y se queda a hacer eso. Pero yo a las 3 acabo mi jornada y no me quedo a hacer guardia, que tengo unos hijos, que tengo una familia o que quiero irme a jugar al pádel, coño, lo que me dé la gana. Muchas gracias, Jorge. Creo que tenemos... Última pregunta. Sí, por favor. Leímos últimamente, sí. ¿Cómo está la situación de valorar específicamente estas agresiones, delitos, llamémoslo así, como delito de atentado? Que habíamos oído algo. Nada más.
Atentado contra la salud de los trabajadores, es un delito que está. Ah, el de autoridad. Como atentado, efectivamente. Sí. Como atentado a un funcionario. Sí, sí, se cambió el Código Penal y está así. Está Sí, recogido así, sí, sí. Está ya... Lo que pasa es, por la experiencia que yo tengo, que tenemos aquí, es que muchos de los jueces no lo consideran delito de atentado. Consideran unas veces sí, por ejemplo, una última agresión que hubo grave en Cartagena sí que la consideraron delito de atentado y me vienen a la memoria unas cuantas, pero otras no las consideran así y entonces pues ni siquiera les dan la importancia que se merecen. O sea, es que no le ponen ni una multa económica, ni 60 euros de multa, ni siquiera. Nada más luego se declara insolvente. Y luego, ya se está. declara Y luego insolvente. puedes estar años, ¿eh? Yo tengo un compañero que lleva años esperando el juicio porque casualmente cuando toca el día del juicio ese paciente se opera o le ha pasado no sé qué enfermedad o no sé qué y tú puedes estar, claro, y tampoco se han tomado medidas en su centro de salud. Conclusión, ahí ya han agredido 3 veces, pero seriamente, la última vez apuñalando las puertas porque los médicos de guardia se encerró en la puerta y porque no pusieron tumbarla, porque la apuñalaron e intentaron tirar la puerta abajo. Seguimos igual. Sí, sí, sí. No, es gente de allí, hay una panda de macarras, es el entorno, es una zona de delincuencia al lado de la autovía de la A5, que tenemos lo mejorcito de Madrid que se ha ido para allá y a esos les importa un carajo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por Una concluida. más. Una cortita. ¿Dónde está? Gracias, Jorge, una vez más por meternos un chute de adrenalina y bueno, informarnos de muchas cosas. Una de las cuestiones que en la experiencia que tenemos en Baleares, y no sé si estamos haciendo algo mal nosotros allí, es la actitud del propio médico cuando tiene que denunciar algo. Cuando le proponemos más o menos el recorrido que más o menos has presentado tú, aquí nos has expuesto, siempre llega un momento en que dan un paso atrás, en que no quieren seguir, en que tienen miedo, en que tienen... Sí. Yo no sé si hacemos algo mal en Baleares o es algo que otros compañeros en otros sitios pueden compartir o tú mismo nos puedes comentar. Porque hay ocasiones en que vemos que es una injusticia, que tenemos armas legales para combatirla, que hemos dirigido bien la situación cuando la hemos cogido a tiempo, porque no hablo ya de los muchos otros que lo están sufriendo y que no dicen absolutamente nada, que ni siquiera nos llega a nuestro conocimiento para nosotros poder hacer algo. Pero una vez que se hace... Y es una cuestión pues que bueno, pienso mucho en ello y que me gustaría compartir con alguien más. Entonces, no sé si podemos hacer algo o la hacemos o... Yo te digo las dos salidas que hay. Una es que el sindicato ya tiene que dejar de mandar a sus afiliados a la guerra, que es una costumbre que hemos tenido siempre. No, ya te ponemos a los abogados a tu disposición y vete tú a pelear. No, que sea el sindicato el que denuncie. Nosotros podemos denunciar todos los incumplimientos en salud laboral, podemos denunciar daños que se han producido en los trabajadores y como mucho el juez lo que hará será llamar luego al trabajador para que testifique que esa denuncia que hemos puesto nosotros es así. Porque además te puedes te vas a lo social, en este caso, a denunciar esos incumplimientos. Es que inclusive en esos casos se les brinda esa oportunidad y aún así te dicen que no se la brindo, que pongo yo la denuncia, ya está, que no hace falta que le brinde nada, que denuncio yo directamente al gerente por incumplimiento de la ley de prevención de riesgos y por todos esos escritos que le he presentado diciendo que van a pegar a alguien en este centro, que mira, ya le han pegado, y te denuncio, y ya está, te denuncio yo, delegado, con mi nombre y apellidos, a ti, gerente de esta área, por no tomar medidas. Eso es una cosa. Y luego, cuando quiero yo, como los médicos somos mercenarios muchas veces, pues le explico la diferencia económica entre hacerlo y no hacerlo. Y cuando he empezado a explicar eso de que te vas de baja por salud laboral y ganas un 30 o 50% más y tal, eso empieza a interesar. Dice, ¿cómo? ¿Y me puedo estar 6 meses de baja y ganar un 30 o 50% más? Hombre, por supuesto, y 6 meses no, espérate a ver qué dice el psiquiatra, porque esto del burnout, el estrés laboral, son procesos jodidos que a veces la recuperación es larga. Y entonces empieza a verlo bien. Y dice, y además vamos a pedir una indemnización, oye, que igual son 20 o 30.000 del ala que te caen. Pues entonces empiezan a ver lo más interesante. ¿Sabes? Y dice, ¿yo por qué voy a aguantar esto si me puedo ir de baja, cobrar un 30 o 50% más y además igual me cae una extra? Y ya la gente se lo empieza a pensar. Yo tengo una reunión esta semana, el lunes, en mi centro de salud y oye, que ha habido varios ya por un tema con una PEAC, una de las que hace guardia los fines de semana, he dicho, oye, pues me lo voy a pensar porque eso de la baja con el 30-50 es una motivación. Y diciéndole que además si no, el sindicato pone la denuncia. No, Jorge, estoy de acuerdo, pero yo creo que debemos entonces seleccionar mejor nuestros casos porque incluso ofreciendo esas dos posibilidades, que denuncia al sindicato o que hay un extra, aún así te dicen no quiero meterme más en lío. No, pero la denuncia al sindicato no se la ofreces, la haces tú y ya está. Ya, pero es que
Oye, masocas hay en todos los sitios. Muy bien, la verdad es que el tema es súper interesante, estaríamos aquí todo el día, ¿verdad? Hombre, da para una Y semana. hay mucho trabajo por hacer, pero lo vamos a dejar aquí y ahora pues nos vamos a tomar alguna cosita, ¿no? Por ahí, No, ¿no? viene la ¿No? siguiente. Ah, perdón, que viene la siguiente. Ella ya está cansada, Yo ya nos que tengo vamos. hambre. No, hay otra ponencia ahora. Venga, pues ya. Gracias.